Buenas tardes, soy la doctora Alejandra Maciel y en primer lugar quería agradecer a la Sociedad de Patología Mamaria de Córdoba la invitación para participar de este curso en el cual me voy a referir al estudio de la pieza quirúrgica post-neoadyuvancia. Y para comenzar, vamos a decir que la respuesta a la quimioterapia neoadyuvante es un valioso factor pronóstico para la paciente en forma individual. Y que pacientes con respuesta patológica completa, que a partir de ahora lo vamos a ver escrito como PCR, por su sigla en inglés, Pathologic Complete Response, definida como ausencia de enfermedad en la mama y en los ganglios linfáticos, y correspondiente a determinadas categorías del TNM de la AJCC, siempre con el prefijo I, que se refiere a la mama post-quimioterapia no adyuvante, tienen un uniformemente excelente pronóstico independientemente del subtipo de la enfermedad. Entonces, vamos a entender que la FDA ha recomendado utilizar la respuesta patológica completa como endpoint para acelerar la aprobación de nuevas drogas para el tratamiento neoadyuvante. Respuesta patológica completa es distinto de sobrevida libre de eventos o sobrevida global, y en esto se basa la aprobación final de esas drogas. Pero debido a la importancia y al valor pronóstico de la respuesta patológica completa, se ha hecho esta recomendación. ¿Y cómo se puede evaluar la respuesta a la quimioterapia neoadyuvante? Bueno, podemos hacer la evaluación clínica, podemos evaluarlo por imágenes, pero sabemos que estos métodos tienen falsos negativos y pueden tener falsos positivos, aunque menos, pero también los pueden tener. Entonces, convengamos que el estudio anatomopatológico constituye, por lo menos hasta el momento, el gold standard para la evaluación de la respuesta a la quimioterapia neoadyuvante. Y debido a la importancia de esta evaluación, el estudio y el informe anatomopatológicos deben ser estandarizados y reproducibles. Todos los informes anatomopatológicos lo deben ser, pero esto se refiere a que hasta hace un tiempo no estaba absolutamente estandarizada la forma de realizar este estudio y, por supuesto, eso lo hacía menos reproducible. ¿En qué consiste la evaluación patológica post-quimioterapia neoadyuvante para el patólogo? Consiste en 3 puntos fundamentales que vamos a desarrollar. El primero es la evaluación del carcinoma residual en la mama. El segundo es evaluar los cambios en los ganglios linfáticos, además del compromiso de los ganglios linfáticos. Y el tercero es evaluar los cambios en los marcadores tumorales. Y después eso se puede discutir si tiene un valor clínico o un valor en la decisión terapéutica, pero los patólogos debemos evaluar los cambios en los marcadores tumorales. Y todo esto con las alteraciones por el tratamiento. Entonces, para nosotros ha sido un nuevo aprendizaje de evaluar la mama, los ganglios y, por supuesto, los cambios en los marcadores, porque tenemos que ver todas las alteraciones que produce el tratamiento. No es lo mismo que evaluar una mama de una paciente que no tuvo una quimioterapia neoadyuvante. ¿Y cuáles son esos cambios por el tratamiento? ¿Cuáles serían los cambios esperables inducidos por la quimioterapia neoadyuvante? En primer lugar, la reducción del tamaño tumoral. Eso es lo esperable, pero no solamente del tamaño tumoral, también de la celularidad tumoral. Vamos a ver las variaciones en el aspecto histológico y en el grado nuclear, para más o para menos, en general para mayor grado. Los cambios en los ganglios linfáticos, como ya dijimos,
y los cambios en el estado de marcadores. En general, de positivo a negativo, pero también puede ser de negativo a positivo. Con respecto a la evaluación en la mama propiamente dicha, lo primero que tenemos que hacer es identificar el lecho tumoral y medirlo. En segundo lugar, una vez que tenemos identificado el lecho tumoral, identificar el tumor residual y medirlo. Luego, el promedio de la celularidad del tumor residual, no solamente su tamaño. El aspecto histológico y el grado del tumor residual, la presencia o no de invasión linfovascular, la presencia o no de carcinoma ductal in situ y su extensión. Después vamos a ver qué valor tiene la invasión linfovascular y el carcinoma ductal in situ. Y los márgenes, pero los márgenes de todo, del lecho tumoral, del carcinoma invasor y del carcinoma ductal in situ. Es decir, que acá tenemos que evaluar márgenes de cada uno de estos elementos. Siempre, pero fundamentalmente cuando se trata de una cirugía conservadora. La identificación del lecho tumoral puede ser dificultosa, especialmente en casos de respuesta clínico-radiológica marcada. No hay masa palpable, no vemos la imagen y no tiene macroscopía. No encontrar el lecho tumoral no debe ser sinónimo de respuesta patológica completa. Y esto es un tema fundamental para nosotros los patólogos. Si no encontramos macroscópicamente el lecho tumoral, lo debemos buscar histológicamente. Y es por eso que es tan importante la colocación del clip, previo al tratamiento o durante el tratamiento. En realidad, lo que los patólogos necesitamos es que nos marquen el lecho tumoral por si se diera el caso de una dificultosa búsqueda de este lecho tumoral. Aquí vemos un ejemplo en donde no es difícil ver el lecho tumoral. Lo vemos perfectamente. Generalmente se trata de un tejido distinto al tejido glandular mamario normal, que es más blanco y brillante. El lecho tumoral es un tejido más blanco, grisáceo y opaco, pero en este caso lo identificamos perfectamente. Hay veces que cuando se inyecta el azul, eso nos oscurece el lecho tumoral y no nos deja ver esas características propias del lecho tumoral, entonces la macroscopía se nos dificulta más y por supuesto vamos a hacer la correlación con la histología. En todos los casos lo vamos a hacer, pero en este caso la verdad es que es más difícil evaluar el lecho tumoral. Y aquí vemos un ejemplo de una cirugía conservadora post-quimioterapia neoadyuvante, donde vemos un lecho tumoral. Fíjense la diferencia entre el tejido mamario normal, blanquecino y brillante, y el lecho tumoral más blanquecino opaco. Y acá podemos destacar también el tema de los márgenes, porque si bien nosotros vamos a evaluar en forma intraoperatoria el margen no del carcinoma residual, porque realmente si no tiene macroscopía puede ser imposible, sí vamos a evaluar el margen del lecho tumoral. En este caso, esto es lecho tumoral sin tumor, aunque macroscópicamente parezca tumor, porque se trataba de una respuesta patológica completa. Pero cuando nosotros vamos al estudio intraoperatorio de este tipo de materiales, debemos evaluar el margen del lecho tumoral y siempre recordar que podemos encontrar tumor residual por fuera del lecho tumoral y por lo tanto vamos a ser un poquito más exigentes con respecto al margen, por lo menos en forma intraoperatoria, para quedarnos tranquilos que después no nos aparezca tumor residual muy cerca del margen o sobre el margen. Aquí lo vemos a mayor aumento. Este era el lecho tumoral
sin carcinoma residual. Histológicamente, el lecho tumoral consiste en un área mal delimitada de tejido fibroso denso que puede tener elastosis y puede tener edema. Tiene infiltrados inflamatorios crónicos, macrófagos espumosos o macrófagos con pigmento hemosiderínico y puede tener una vascularización aumentada. Es decir, que histológicamente lo que vamos a ver es un tejido fibroso con el componente inflamatorio que mencioné, infiltrados inflamatorios, macrófagos con hemosiderina y puede haber aumento de la vascularización. Así debemos ver el lecho tumoral. Pero, ¿qué ocurre? Si nosotros tenemos el tumor, no esperamos que el tumor sea grande después del tratamiento neoadyuvante, claramente, pero es una situación que puede ocurrir. Por eso es tan importante que nosotros también tengamos el dato del tamaño del tumor original, cosa que no siempre es así. Lo esperable es que el tumor se reduzca su tamaño. Entonces, puede hacerlo de dos formas, o encogiéndose, y esto se da generalmente en los tumores pobremente diferenciados, o puede disminuir de tamaño, pero no en forma uniforme encogiéndose, sino que queden focos de tumor residual en el espesor del lecho tumoral. Y esos focos pueden ser macroscópicos y nosotros poder verlos y tomar muestra de ellos, o también pueden ser microscópicos. Y entonces, para ver esos focos, no solamente tenemos que tomar muestra de los focos macroscópicos, sino también del resto del lecho para ver si no tiene focos microscópicos. Y como ya dijimos, podemos tener focos microscópicos fuera del lecho tumoral. Por lo tanto, también vamos a tener que tomar muestra del tejido circundante. Y esto puede ocurrir combinado o puede ocurrir que solo tengamos focos microscópicos o que no tengamos nada en el lecho tumoral y que solo tengamos focos microscópicos fuera del lecho tumoral. Y también la situación ideal, que es la respuesta patológica completa. Es entendible que sea difícil medir el tamaño tumoral, no en los casos en que el tumor se encoge, porque ahí va a ser muy fácil medir el lecho tumoral, pero sí en los casos en el que el tumor disminuye de tamaño dejando focos múltiples. Y aquí los consensos no se ponen de acuerdo, porque vamos a ver que para algunos el tamaño es el tamaño del foco mayor y para otros el tamaño es el tamaño del área con focos de tumor. Debido a esta dificultad de la definición del tamaño tumoral, es que aparece el concepto de celularidad tumoral. Y sabemos que los cambios en la celularidad tendrían mayor valor que las variaciones de tamaño. Y que la celularidad tumoral residual correlaciona con la sobrevida libre de enfermedad y global. Aquí vemos un tumor que ha respondido en forma muy importante, pero deja pequeños foquitos de tumor residual. Y vemos que el tejido mamario hasta normal sufre cambios morfológicos y nosotros debemos reconocer esos cambios morfológicos para poder evaluar cuáles son focos tumorales y cuáles no lo son. La verdad es que acá hay una marcada reducción de la celularidad tumoral porque queda todo el lecho tumoral muy fibroso con pequeñitos focos microscópicos de tumor residual. Aquí vemos los pequeñitos focos microscópicos a mayor aumento. A diferencia del anterior, que era un carcinoma invasor de tipo no especial, es un carcinoma lobulillar. Sabemos que los carcinomas lobulillares responden menos a la quimioterapia neoadyuvante y aquí podemos ver una celularidad mucho mayor. Vemos lecho tumoral con fibrosis,
pero la celularidad es más marcada. Y fíjense que en un carcinoma lobulillar clásico, a pesar de lo cual, vemos células con marcada atipía nuclear, porque como les dije antes, en general, el efecto de la quimioterapia sobre las células es que veamos células con marcada atipía nuclear, muchas veces mayor que la del diagnóstico original del tumor. Y este tema de la celularidad fue desarrollado en primer lugar, o propuesto en primer lugar, por un grupo inglés. Por eso se denomina Miller-Payne, por los autores, como ustedes verán, y fue publicado en el año 2003 en la revista The Breast. Los autores proponían esta forma de graduación desde un grado 1, donde no había cambios en el tumor, pasando por un grado 2, 3 y 4, donde había cada vez más cambios, hasta un grado 5, donde no había tumor invasor residual. Estos autores aceptan la presencia de carcinoma ductal in situ. Y fíjense la diferencia de sobrevida a 5 años de las pacientes que no respondían a las pacientes que tenían respuesta patológica completa en la mama. Por eso los autores nos decían que la celularidad es un predictor independiente de sobrevida global, pero el problema del sistema Miller-Payne es que requiere información del espécimen pretratamiento, es decir, necesitamos el diagnóstico original y no siempre lo tenemos, y además no especificaba cómo evaluar la celularidad, si el promedio de celularidad o los hotspots. Y además no incluía el compromiso linfovascular ni el estado de los ganglios linfáticos. Es por eso que este sistema fue reemplazado por otro que ahora vamos a ver, que es lo que se denomina el Residual Cancer Burden y que es el más ampliamente utilizado. Si bien algunos grupos siguen utilizando el Miller-Payne y le agregan los ganglios linfáticos claramente, el sistema más utilizado para esta medición es el Residual Cancer Burden, que es el sistema propuesto por la gente del MD Anderson y donde nos enseñaron a medir lecho tumoral, tumor residual, celularidad tumoral residual y cómo evaluar los ganglios. Los autores del Residual Cancer Burden, publicado por primera vez el trabajo en 2006 en ASCO, pero después, al año siguiente, publicado en el Journal of Clinical Oncology, nos dicen que la evaluación de la celularidad del carcinoma invasor residual no requeriría información del espécimen pretratamiento porque nos van a mostrar esquemas de cómo hacerlo. Es decir, que la ventaja de este sistema es que no necesitamos conocer la morfología del tumor original para evaluar la celularidad del carcinoma invasor residual en el lecho tumoral. Y además, con este sistema se incluye la evaluación de los ganglios linfáticos. El problema es que si no hay evaluación ganglionar o se extirparon los ganglios positivos, no es posible documentar la respuesta patológica completa en los ganglios y utilizar el Residual Cancer Burden para evaluar respuesta, porque necesitamos la información de los ganglios linfáticos. Entonces, el grupo nos propone que lo evaluemos de esta forma. Bueno, aquí vemos distintas formas de lecho tumoral con el tumor que redujo su tamaño o que quedó en focos en todo el lecho tumoral de distintas formas o que quedó por fuera del lecho tumoral, pero nos dice que tomemos la sección transversal mayor, la debemos reducir a tacos histológicos, a tacos de inclusión en parafina y después de cada uno de esos tacos hacer los cortes para evaluar la celularidad en cada uno de esos cortes
y después con esos valores hacer un promedio, basándonos en estos esquemitas de aquí abajo, los porcentajes que podemos ver. 20% agrupado, 20% disperso, etc. Y entonces, de acuerdo a estos esquemas, evaluar cada uno de los cortes, poner el promedio de celularidad y después hacer un promedio global. Realmente algo relativamente sencillo y que no estaba tan claramente establecido hasta que aparece el Residual Cancer Burden. Las clases del Residual Cancer Burden es 0 cuando no hay carcinoma en la mama ni en los ganglios, respuesta patológica completa, 2 respuestas parciales, 1 y 2, y el tumor quimioresistente, que es la clase 3. La verdad es que esto está en la web. Si ustedes van a este sitio, van a encontrar cómo calcular la clase de Residual Cancer Burden y vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, el lecho tumoral mide 10 por 10 milímetros. La celularidad tumoral residual como porcentaje del área es del 20%. Pero resulta que el 100% es carcinoma ductal in situ. No hay ganglios positivos, por lo tanto no podemos dar el diámetro de la metástasis mayor. Uno pone todos los datos que el patólogo, lógicamente, debe incluir en el estudio anatomopatológico y calcula el Residual Cancer Burden, que acá es de 0, y la clase es respuesta patológica completa. Lógicamente, porque para el grupo la presencia de carcinoma ductal in situ no excluye la respuesta patológica completa. Pasemos al grado tumoral. Y sabemos que el grado pretratamiento, el grado tumoral, es un fuerte predictor de respuesta a la quimioterapia. Sabemos que los tumores que mejor responden son los tumores de mayor grado. En cambio, el grado del carcinoma residual tiene poco valor pronóstico. Y para adjudicar el alto grado al tratamiento, se debe contar con la morfología original. ¿Por qué? Porque si yo no sé qué grado tenía el tumor original, difícilmente pueda saber si los cambios en las células que veo, como por ejemplo en este caso, con células con tan marcada atipía nuclear y tan abundante citoplasma acidófilo, en realidad corresponden al tratamiento, a alteraciones por el tratamiento. Si yo no conozco el tumor original, difícilmente pueda saber si lo puedo atribuir al tratamiento o no. Aunque en este caso realmente parecen cambios por el tratamiento, porque sabemos que la quimioterapia produce cambios en la morfología celular que puede ser aumento o disminución del tamaño, en general es aumento del tamaño nuclear, como vemos acá, marcado pleomorfismo nuclear, fíjense qué núcleos pleomorfos que vemos acá, multinucleación, aumento del citoplasma, que es amplio y eosinófilo, y puede haber vacuolización citoplasmática, como vemos acá. Claramente estos son efectos por el tratamiento, pero nosotros no tenemos un punto de comparación si no conocemos el tumor original. Y el otro tema es la disminución del número de mitosis. Eso es algo que realmente vemos en los distintos materiales, que disminuye el número de mitosis. La verdad es que con respecto al grado tumoral, para evaluar cómo lo podemos expresar, les muestro este trabajo bastante interesante presentado en la reunión de USCAP del 2019, en donde 26 patólogos mamarios en ámbitos académicos dijeron que el 74% informaba el grado, pero el 26% no lo informaba post-quimioterapia neoadyuvante. Seguramente
por todas las circunstancias que mencioné hasta el momento. Y también que no hay evidencia de la relación del grado tumoral post-quimioterapia neoadyuvante con el pronóstico. Sí, todos estuvieron de acuerdo en que el índice mitótico disminuye dramáticamente y que esto puede cambiar en la gradación final de un tumor pobremente diferenciado a un tumor mejor diferenciado. Pasemos al compromiso linfovascular. La presencia del compromiso linfovascular, aún en ausencia de carcinoma residual, para la mayor parte de los autores, no debe ser considerado respuesta patológica completa. Y eventualmente, si los patólogos estamos en duda si es compromiso linfovascular o es tumor residual con retracción del estroma alrededor del cordón carcinomatoso, podemos utilizar inmunohistoquímica con los marcadores endoteliales que tengamos, lógicamente, a nuestro alcance. Aquí vemos, esto claramente es una embolización carcinomatosa. Aquí ven el vaso linfático, el linfático, y aquí vemos el émbolo tumoral. Y fíjense que alrededor es un lecho tumoral con respuesta sin carcinoma invasor residual, pero sí con embolizaciones. Sí con embolizaciones. Y entonces esto no sería respuesta patológica completa. Más difícil es cuando nosotros tenemos tumor residual y alrededor tenemos una marcada retracción del estroma. Ahí podemos estar dudosos si esto es tumor residual, como es más fácil de ver acá, o si son embolizaciones. Entonces, ante la duda, debemos hacer inmunohistoquímica para certificar si se trata de una situación o de la otra. Aquí podemos ver, por ejemplo, tumor residual, estos pequeños cordoncitos carcinomatosos en un lecho tumoral con marcada fibrosis, pero acá vemos claramente una embolización linfática. Entonces, acá tenemos tumor residual y además tenemos presencia de invasión linfovascular. Con respecto al componente in situ, el componente in situ lo debemos mencionar. Sin embargo, para la mayoría de los autores, la presencia de carcinoma in situ igual puede ser considerada respuesta patológica completa. Todavía esto es controversial, pero la tendencia es que, aún habiendo carcinoma in situ, podemos considerarlo respuesta patológica completa. Y aquí vemos un lecho tumoral sin tumor invasor residual, sin carcinoma invasor residual, pero con focos de carcinoma in situ de tipo comedociano con microcalcificaciones sobre la necrosis de los conductos. Esto nosotros lo debemos informar, lo debemos medir y debemos evaluar el margen, pero a los fines, digamos, clínicos, podría ser considerado respuesta patológica completa. Y alguna vez nos ha ocurrido este tipo de caso, y es que nosotros vemos al tumor, pero vemos la imagen fantasma del tumor, completamente necrótico. Y entonces lo debemos informar de esta forma. Esto no está explicado en esta forma, pero nosotros tenemos que, lógicamente, informar lo que vemos. ¿Vemos tumor viable? No. ¿Vemos tumor residual? No. Pero sí vemos la imagen, entre comillas, fantasma del tumor completamente necrótico. Pasemos a los ganglios. Y sabemos que la respuesta de las metástasis ganglionares al tratamiento tiene mayor valor pronóstico que la respuesta del tumor propiamente dicho. En lo que se refiere a los ganglios linfáticos, sabemos que las pacientes que se convierten a axila negativa post-quimioterapia neoadyuvante tienen un excelente pronóstico aún con enfermedad residual en la mama.
y pacientes con enfermedad residual en los ganglios linfáticos tienen peor pronóstico aún con respuesta patológica completa en la mama. Si hay respuesta patológica completa en la mama, el número de ganglios comprometidos sería inversamente proporcional a la sobrevida. Y en los ganglios postquimioterapia neoadyuvante, las células tumorales aisladas tienen valor de metástasis, distinto a los ganglios de la paciente que no tuvo quimioterapia neoadyuvante. Sabemos que las células tumorales aisladas en realidad se estadifican como no compromiso ganglionar. Sin embargo, en la mama postquimioterapia neoadyuvante se consideran un downstaging de micro o macrometástasis previas y se considera como compromiso ganglionar. No debe ser considerado como respuesta patológica completa en esos ganglios. Aquí vemos, por ejemplo, un caso donde en la mama vemos una respuesta marcada con unos poquitos restos de tumor y carcinoma ductal in situ residual. Sin embargo, en el ganglio quedaba muchísimo más carcinoma residual, como vemos en estas imágenes. Otro tema importante es la biopsia del ganglio centinela, si se debe hacer pre-tratamiento o post-tratamiento. En la actualidad sabemos que no se recomienda pre-tratamiento y sí se recomienda o punción con aguja fina o en mi opinión personal, mejor todavía, biopsia core en los ganglios anormales pre-quimioterapia neoadyuvante. Claramente por lo que dijimos antes, porque si extirpamos los ganglios, realmente después nos falta ese dato. Pero sí se recomienda algún tipo de intervención, por ejemplo, una biopsia core en ganglios si tienen características imagenológicas anormales. Sabemos que en el último tiempo, cada vez, fundamentalmente diría en otros lugares del mundo, cada vez nos piden menos estudio intraoperatorio de los ganglios centinelas, sobre todo a partir del ACOSOG. Sin embargo, sabemos que esto se puede evitar en pacientes que cumplen los criterios del ACOSOG, que ha sido un practice changer porque realmente ha llevado a cambios. A lo mejor en nuestro medio todavía no tan establecidos, pero la tendencia es a evitar la biopsia intraoperatoria del ganglio centinela en pacientes que cumplen los criterios del ACOSOG. Sin embargo, se indica el estudio intraoperatorio del ganglio centinela en pacientes que no tienen los criterios de inclusión, en pacientes que van a mastectomía o en quimioterapia neoadyuvante. Es decir, que cuando se estudia la mama post-quimioterapia neoadyuvante, es una de las indicaciones de estudio intraoperatorio de ganglio centinela según los distintos grupos. Y aquí les muestro un estudio intraoperatorio de un ganglio centinela post-quimioterapia neoadyuvante y fíjense que en general nos dan fragmentos de tejido adiposo, no nos dan un solo ganglio. Recordemos que es una axila que puede ser complicada para el cirujano, lógicamente, y que puede haber ganglios que respondieron al tratamiento y tienen mucha fibrosis y por lo tanto hacen más difícil su extirpación. Aquí lo vemos. Fíjense que tenemos 3 ganglios absolutamente normales y bien teñidos de azul, pero tenemos otro ganglio que seguramente era positivo porque está absolutamente fibrosado, tiene algo de azul afortunadamente, pero hasta a uno como patólogo le cuesta disecarlo porque tiene mucha fibrosis, muchos cambios por el tratamiento. Así que entiendan que el estudio intraoperatorio del ganglio centinela post-quimioterapia neoadyuvante puede ser muy difícil, es difícil disecar el ganglio, es difícil improntarlo, que es la forma que nosotros estudiamos el ganglio en forma intraoperatoria, en general en nuestros medios o en la mayoría de nuestros medios, y por supuesto podemos tener falsos negativos. Se habla
de un porcentaje interesante de falsos negativos que puede llegar hasta un 40% cuando se hace el estudio intraoperatorio del ganglio centinela post quimioterapia neoadyuvante. Una vez que tenemos los ganglios, ¿qué es lo que vamos a evaluar? El número de ganglios con metástasis, el tamaño de la metástasis mayor, vieron que la necesitamos para el residual cancer burden, la presencia de micrometástasis células tumorales aisladas, distinto a la paciente sin quimioterapia neoadyuvante. Recuerden que en la paciente sin quimioterapia neoadyuvante ya no se hace un estudio en tantos niveles del ganglio centinela porque queremos detectar macrometástasis y micrometástasis, pero no ponemos todo nuestro esfuerzo en detectar células tumorales aisladas como hacíamos hasta hace un tiempo. Sin embargo, en la paciente con quimioterapia neoadyuvante debemos volver a hacer ese estudio para detectar la mayor cantidad de compromisos ganglionares posibles. Debemos mencionar la extensión extraganglionar y no solamente debemos ver si hay ganglios comprometidos. Debemos ver si hay ganglios comprometidos que además tienen evidencia de respuesta al tratamiento y si hay ganglios no comprometidos, pero con evidencia de respuesta al tratamiento. Porque estos ganglios se supone que tenían tumor previamente. Entonces es muy importante no solamente poner el número de ganglios comprometidos, sino también el número de ganglios que no tienen compromiso tumoral, pero que tienen evidencia de respuesta al tratamiento, porque esos ganglios se supone que estaban comprometidos. Histológicamente, en los ganglios vemos una marcada y extensa fibrosis cuando responden al tratamiento y depresión de los linfocitos. Vemos esto. Este era un caso donde en la mama había respuesta patológica completa, pero el ganglio casi no se reconocía. Fíjense que es completamente fibroso, completamente reemplazado por tejido fibroso, con marcada depresión linfocitaria, quedan pocos linfocitos y tenía un foco de micrometástasis. Así que esto seguramente era una macrometástasis que disminuyó de tamaño y corresponde a una micrometástasis, pero esto es un ganglio comprometido. Esto es un ganglio comprometido de un carcinoma lobulillar. Fíjense cómo el ganglio también está muy fibrosado, con depresión linfocitaria, pero con compromiso por las células tumorales en forma dispersa, igual característica del carcinoma lobulillar. Y aquí también tenemos un lobulillar que en realidad no produjo esa fibrosis en el ganglio. Son células sueltas también, comprometiendo el ganglio, pero tienen marcadas alteraciones citológicas, con marcadas alteraciones nucleares y del citoplasma por el tratamiento previo. Y aquí vemos un invasor no especial, también con marcadas alteraciones, con tumor residual, por supuesto, y marcadas alteraciones morfológicas de las células tumorales por el tratamiento previo. En el último tiempo, o ya hace unos cuantos años, aparece la publicación del grupo de trabajo para la caracterización o la estandarización del informe anatomopatológico de la enfermedad tumoral residual post-quimioterapia neoadyuvante. Lógicamente, primero pensado para los trials, pero después para nuestra práctica de rutina. Y como ven, es el grupo del MD Anderson, el grupo que fueron los autores del Residual Cancer Burden, publican este trabajo con otros autores, publican este trabajo para estandarizar el estudio de la mama post-quimioterapia neoadyuvante. Y nos dice que se debe informar respuesta patológica completa versus enfermedad residual según estadificación de la AJCC vigente. Aquí vemos con el prefijo I el tumor
y los ganglios, y el residual cancer burden. Esto es lo que recomiendan los autores de este grupo de trabajo con respecto a las recomendaciones para la estandarización del informe anatomopatológico de la mama post-quimioterapia neoadyuvante. Y fíjense que en la última edición de la AJCC, que es la 8ª edición, se redefinen algunos de estos temas. Porque la AJCC decía que el tamaño del tumor residual era el tamaño del foco mayor. Pero en la última edición aclara que es el tamaño del foco mayor, que no incluye la fibrosis adyacente, pero que si hay focos múltiples se debe poner la letra M, pero además de medir el foco mayor, consignar la extensión del tumor residual, que esto es lo que nos decía el residual cancer burden, como ahora vamos a ver. Con respecto a los ganglios, el foco mayor de tumor residual en los ganglios, también sin incluir la fibrosis adyacente. Y después, esta última edición nos define respuesta patológica completa y también nos dice que si hay, por supuesto que si hay metástasis a distancia pre-quimioterapia neoadyuvante, es metástasis a distancia post-quimioterapia neoadyuvante cualquier respuesta al tratamiento que veamos. Y define 3 clases la AJCC. Respuesta patológica completa, que se estadifica de esta forma, es decir, que no hay tumor invasor, pero puede haber carcinoma ductal in situ, es decir, que es la ausencia de carcinoma invasor en la mama y en los ganglios linfáticos, determinada por estudio histopatológico, pero puede haber carcinoma in situ, pero no compromiso ganglionar, aunque se trate de células tumorales aisladas. La respuesta clínica parcial consistiría en una disminución en la categoría T, en la categoría N o ambas, comparadas con las mismas pretratamiento y sin aumento en algunas de ellas, pero nos dice que comparar categorías clínicas pretratamiento y posttratamiento puede ser complicado, porque la verdad es que definir cualquier grado de disminución menor que la respuesta patológica completa se complica en el sentido que no se cuenta con una categorización patológica pretratamiento. Esto es absolutamente lógico. Y la otra categoría de la AJCC es sin respuesta, es decir, que no hay cambio aparente en la categoría T, N comparadas con las mismas pretratamiento o hay aumento de ellas en el momento de la evaluación patológica. Recuerden que el prefijo I es para la mama post-quimioterapia neoadyuvante. El grupo de trabajo nos dice que para empezar el estudio de estos materiales hay una lista que se llama The Pathologist Wish List, que es información esencial para el patólogo. ¿Y cuál es? Fíjense, acceso a información clínica e imagenológica, que no siempre la tenemos. Espécimen rotulado como quimioterapia neoadyuvante. Yo personalmente pensaba que nos ocurría solamente a nosotros y parece que no, que ocurre en el mundo. Muchas veces viene mama y no nos ponen no solamente qué tipo de tratamiento, qué tumor original, qué otras características, qué tamaño tenía ese tumor. No nos ponen ningún dato, pero a veces no nos ponen ni que es una mama post-quimioterapia neoadyuvante. Realmente esto es muy importante que se consensúe con el grupo de trabajo. El otro tema es que el espécimen debe estar orientado y la localización del lecho tumoral es fundamental, como ya dijimos. CLIP
en la mama, en la zona tumoral, y en el ganglio biopsiado eventualmente si hubo un ganglio biopsiado. Y después otros elementos que, bueno, nosotros nos podemos arreglar de alguna forma. Si hay equipo radiológico para identificar clips, muy bien. Si hay cámara para fotos de rodajas macroscópicas, también para hacer nosotros el esquema que ahora vamos a ver. Y si hay impresora para radiografía o imágenes de dichas rodajas para localizar los tacos histológicos, también. Pero si no, nosotros nos podemos arreglar de otra forma. El tema es que no podemos no conocer toda esa información clínica, imagenológica, de tamaños, de informe original y el dato que es una mama post-quimioterapia neoadyuvante. A diferencia del informe sin quimioterapia neoadyuvante, ya vimos que tenemos que informar un tamaño que para el residual cancer burden debería ser las 2 dimensiones de la mayor sección de todo el área que tiene tumor. Y para la AJCC es el tamaño del foco mayor, contiguo, aunque en la última edición la AJCC nos dice es el tamaño del foco mayor sin fibrosis, pero además toda el área tumoral. La celularidad, que ya dijimos cómo la medimos, el lecho tumoral, la importancia del lecho tumoral ya la destacamos, los ganglios, que ya dijimos cómo los debemos evaluar, y las alteraciones por tratamiento. Siempre nosotros ponemos que en el lecho hay tales alteraciones por tratamiento como para representar que hubo algún tipo de respuesta al tratamiento. Y el grupo de trabajo nos explica exactamente cómo tenemos que hacer, con distintas circunstancias que pueden ocurrir. No me voy a detener nuevamente en lo mismo, pero nosotros debemos hacer un mapeo, como vemos acá, con fotos, con imágenes, si se puede, pero un mapeo, aún con dibujitos o esquemas nuestros, de qué tacos tomamos de las distintas rodajas del lecho tumoral. Aquí vemos las rodajas macroscópicas, aquí las vemos radiografiadas, pero también podemos hacer un esquema, un dibujo nosotros, de qué tacos tomamos y de qué celularidad vamos a encontrar en los distintos tacos que tomamos. Entonces es un estudio meticuloso, pero necesario justamente para obtener la información que se necesita para cada paciente. Para determinar respuesta patológica completa, el grupo de trabajo nos dice que se debe procesar de esta forma. Tomando la mayor sección transversal del área comprometida pretratamiento, 5 tacos representativos por cada centímetro a 2 centímetros del área. Es decir, es una especie de seriado o semiseriado, pero pone un máximo de 5 tacos, de 25 tacos, con 5 tacos representativos por cada centímetro o cada 2 centímetros del área. Siempre se pone un máximo porque realmente esto tiene que ser accesible para todos los laboratorios de patología. Con respecto a los ganglios nos dice inclusión total en rodajas de 2 milímetros, un corte de cada rodaja y no inmunohistoquímica de rutina. En realidad, este es el mismo estudio que en el último tiempo se hace del ganglio centinela. Y nos dicen que si hay carcinoma ductal in situ residual, para algunos autores es respuesta patológica completa, para otros no. Como vimos hasta ahora, para la mayoría es respuesta patológica completa, pero es controversial este tema. Si hay carcinoma lobulillar in situ residual, es respuesta patológica completa. Si hay invasión linfovascular, no es respuesta patológica completa, aunque haya evidencia insuficiente. Si hay micrometástasis o células tumorales aisladas en los ganglios, no es respuesta patológica completa. Y en el último tiempo, uno de los principales autores de todos estos trabajos, que es Bossiut, nos especifica más distintas situaciones. La verdad es que
No me voy a detener, pero les recomiendo estos trabajos en donde se hace hincapié en la estandarización de del informe de este tipo de materiales. Y la verdad es que son muy gráficos y explicativos de cómo debemos procesar el material y cómo debemos medir haciendo la correlación macroscópica e histológica. Y hay un último trabajo donde hasta nos muestra cómo hay situaciones en las que tenemos que correlacionar los distintos preparados histológicos y superponerlos para poder medir bien el tumor residual en el lecho tumoral. Hacen hincapié en un buen procesamiento macroscópico estandarizado con correlación radiológica, mapeo, correlación con los hallazgos histológicos y claramente nos destaca que esto es un trabajo interdisciplinario de cirujanos, imagenólogos y patólogos, sin ninguna duda. Nosotros debemos recibir los datos necesarios para hacer un buen informe anatomopatológico. Lo que se recomienda es respuesta patológica completa, residual cancer burden y la estadificación de AJCC de nuestro prefijo I. Estas son las medidas recomendadas para la enfermedad residual. Y sabemos que las pacientes con respuesta patológica completa tienen un excelente pronóstico, sin importar el subtipo de cáncer de mama y el tipo de quimioterapia neoadyuvante. Y que el residual cancer burden tiene valor pronóstico en todos los subtipos de cáncer de mama. La verdad es que si lo tenemos que poner en nuestro idioma, nosotros en el manual operativo de anatomía patológica del cáncer de mama, publicado por el Instituto Nacional del Cáncer, hicimos como una especie de resumen de lo que no debe faltar en una mama, en un informe de una mama post-quimioterapia neoadyuvante. En la actualidad se está actualizando este manual, pero estos son los datos absolutamente necesarios para poder estimar el residual cancer burden y que nosotros le tenemos que dar al mastólogo y al oncólogo para que puedan determinar la clase y, por supuesto, la estadificación según AJCC vigente. La verdad es que siempre insistimos en que nos deben dar datos, ya los mencioné cuáles necesitamos, y también insistir en que siempre hay que buscar el lecho tumoral y encontrarlo, y que no identificarlo no debe ser sinónimo de respuesta patológica completa. Por supuesto, todas las características del tipo histológico y del grado del tumor residual que sabemos que pueden no tener un valor pronóstico, pero que en nuestro caso igual los informamos. Y cuando nos quedó claro cómo debemos estudiar la pieza operatoria post-quimioterapia neoadyuvante, aparecen nuevos horizontes. El responder es un trial, en realidad, que tiene lugar en distintos lugares de Alemania, en donde se estudia si se puede evaluar la respuesta a la quimioterapia neoadyuvante por biopsia asistida por vacío, ya sea con guía ecográfica o mamográfica, pero con múltiples tomas. Y lo que se trata de probar es la precisión del diagnóstico de respuesta patológica completa, justamente mediante la utilización de la biopsia asistida por vacío, tratando de demostrar un porcentaje de falsos negativos menor del 10%. Bueno, esto seguramente a futuro vamos a tener más información. Y como último punto, me voy a referir al tema de los marcadores tumorales.
sabemos que la mayoría de los tumores mantienen su perfil, pero estos marcadores tumorales pueden cambiar post-tratamiento. ¿Y a qué se puede deber este cambio? Bueno, en primer lugar tenemos que entender que los marcadores, estas marcaciones o los biomarcadores, se estudian en material de biopsia por punción percutánea pre-tratamiento quimioterápico neoadyuvante. Por lo tanto, la cantidad de tumor evaluada es limitada, especialmente en tumores grandes. Entonces, tenemos que entender que probablemente y en la biopsia, en el material de biopsia por punción percutánea, puede no haber quedado representado todo el tumor y entonces los cambios se pueden deber a heterogeneidad tumoral, no quedaron representados todos los sectores del tumor y después en el carcinoma residual puede haber otras zonas de tumor, es decir, que la heterogeneidad tumoral puede explicar estos cambios. También puede haber fallas técnicas y claramente puede haber alguna falla en el procesamiento, en la técnica de inmunohistoquímica con la cual se hacen estas marcaciones, que por supuesto expliquen estos cambios, y desde ya el tratamiento. Es decir, que el tratamiento sea el factor productor de estos cambios. Y es cuando se deben al tratamiento, estos cambios son más frecuentemente de positivo a negativo. Es decir, lo más común es que ese determinado marcador se negativice, y especialmente cuando se usan terapias target. El ejemplo más clásico es el tumor que pasa de ser HER2 positivo a HER2 negativo cuando se trata a la paciente con quimioterapia y trastuzumab. Pero también está la posibilidad de negativizar los receptores hormonales, específicamente el receptor de progesterona, y más aún cuando el tratamiento es con inhibidores de la aromatasa, más que con tamoxifeno. La situación más común, como dijimos, es de positivo a negativo. Y también lo que hay que aclarar es que esta reevaluación no se hace en todos lados. Esta reevaluación post-tratamiento es variable en los distintos medios porque hay grupos de oncólogos que opinan que en realidad no va a cambiar el tratamiento. La verdad que en nuestro medio lo hacemos, creemos que puede brindar información importante y por todos los puntos que tocamos antes realmente vale la pena tener los biomarcadores también hechos en la pieza post-quimioterapia neoadyuvante. Lógicamente, sabemos que, como dijimos, es mayor el porcentaje de negativización que de negativo a positivo, tanto en receptores como en HER2, fundamentalmente por la terapia específica o terapia target. El tema discutido es el Ki-67. Sabemos que los cambios en Ki-67 podrían utilizarse para evaluar la respuesta al tratamiento y esto tendría que ver con una marcada disminución del Ki-67. De todas maneras, bueno, es un tema todavía controvertido y difícil de establecer su valor verdadero. La verdad que el Ki-67 ya tiene algunas discusiones en la mama, en la paciente sin quimioterapia neoadyuvante, más aún tenemos que entender qué ocurre en estas circunstancias. Aquí les muestro, para terminar, un caso en donde se trataba de un tumor mixto, como vemos, parte era lobulillar, con todas las características del carcinoma lobulillar, y parte era invasor de tipo no especial o ductal, y fíjense cómo la celularidad del lobulillar está absolutamente conservada, con muy poca disminución, mientras que en el invasor no especial hay una respuesta realmente más marcada, con algunos focos de tumor residual. En
lo que se refiere a los marcadores, el receptor de estrógeno y progesterona siguió siendo positivo, igual que en la biopsia previa, y el HER2 también siguió siendo negativo y el Ki67 disminuyó notablemente. Y esto es algo que solemos ver. Como conclusión, podemos destacar la importancia de la evaluación patológica post-quimioterapia neoadyuvante, que debe ser estandarizada y reproducible. No cabe duda del valor pronóstico de la respuesta patológica completa. Sabemos que es mayor el valor pronóstico de la respuesta en los ganglios que en la mama. También sabemos que en la mama sí o sí debemos evaluar el lecho tumoral, el tamaño tumoral, la celularidad residual, la presencia de invasión linfovascular, el componente ductal in situ y los márgenes de todos esos elementos. Y en los ganglios linfáticos, el número de ganglios comprometidos, el tamaño de las metástasis, los ganglios con alteraciones por tratamiento tengan o no compromiso carcinomatoso. Y con respecto a los biomarcadores, nosotros, como en forma rutinaria, repetimos las marcaciones de receptor de estrógeno, HER2 y Ki67 también en la pieza, aunque ya dijimos que el valor del Ki67 en la mama posquimioterapia neoadyuvante es un tema aún de controversia. Muchas gracias.